Bases biológicas de la psicología, unidad 4, semana 12. Sistema sensorial. Índice 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Ubicación anatómica. 2.2 Función. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: identificar la ubicación del sistema sensorial y su funcionamiento. Tema: sistema sensorial. Unidad: sistema sensorial, motor e integrador. 2. Información de los subtemas. 2.1 Ubicación anatómica. La función sensorial o aferente es aquella que lleva la información desde los receptores o células especializadas que captan información del medio externo o interno hacia el sistema nervioso central. Es entonces que centramos esta función hacia la sensación. La sensación se constituye como aquel conocimiento del cambio en el medio, ya sea interno o externo. Cada sensación y la reacción a sus estímulos es diferente, ya que cada estímulo presentado puede llevar a reacciones diversas en el organismo. La percepción llega a ser entonces la interpretación de las sensaciones, llegando a ser una función fundamental de la corteza cerebral. En este tema se estudiará la ubicación anatómica de la función sensorial, así como su funcionamiento. Su ubicación anatómica depende del lugar desde donde empieza la aferencia, hasta llegar al sistema nervioso en donde se realiza la integración. Para poder reconocer su ubicación, empezaremos por estudiar a los receptores sensitivos. Para el estudio de su tipología, se debe considerar su estructura microscópica, el lugar en donde se localizan estos receptores, el origen de los estímulos que activan a los mismos receptores y el tipo de estímulo que llega a ser detectado. Según su estructura microscópica, el primer tipo de receptores son las terminaciones nerviosas, que son dendritas desnudas, es decir, que no poseen especialización estructural que se aprecie con un microscopio, receptan principalmente dolor, temperatura, prurito. Otro tipo de receptores son las terminaciones nerviosas encapsuladas, llamadas de esta manera ya sus dendritas están encapsuladas por tejido conectivo. Estos receptores detectan sensaciones somáticas y viscerales relacionadas con la vibración o la presión. Las células especializadas son un tipo de receptores que se establecen en algunos sentidos, realizando sinapsis con neuronas sensoriales, a saber, las ciliadas en el oído, las receptoras del gusto, las encargadas de la fotorrecepción en la retina. La localización de los receptores, así como el estímulo originario que activan a estos, es otra clasificación interesante, ya que se agrupan por tipo de estímulo que se presenta. En primer lugar, tenemos a los esteroceptores, que como su nombre lo indica, están localizados en la superficie externa corporal, siendo sensibles a los estímulos del exterior del organismo. Los interoceptores, llamados también visceroceptores, controlan a los estímulos del medio interno del organismo, por lo general están localizados en vasos sanguíneos y músculos. Generalmente los impulsos nerviosos que son generados por los interoceptores, no son percibidos conscientemente, aunque ante la existencia de un estímulo muy intenso se pueden percibir como dolor o presión. La sensación del sí mismo corporal, es decir, la posición del cuerpo, la tensión muscular o el movimiento articular tiene que ver con los llamados propioceptores, los mismos que se encuentran en músculos, tejidos, tendones y hasta en el oído interno. Equilibrio. Otra manera de estudiar a los receptores sensitivos es mediante el tipo de estímulo detectado. Los receptores que son sensibles a estímulos deformantes, de estiramiento, incurvación celular, presión mecánica, además de distensión, son llamados mecanorreceptores. Aquellos que detectan cambios en la temperatura, se denominan termorreceptores. Los nociceptores en cambio detectan el dolor. Los quimiorreceptores se especializan en la detección de sustancias químicas, como el gusto, el olfato y líquidos varios. Las presiones osmóticas de los líquidos del organismo son detectadas por los osmorreceptores. Los tipos de conexiones axonales que llevan la información desde el lugar del estímulo hasta el sistema nervioso central, obedece a una cadena de 3 neuronas largas y a varias interneuronas. Esta cadena de neuronas se ordena de la siguiente manera. La neurona de primer orden,
cuyo soma se encuentra en un ganglio de la raíz dorsal o a su vez en un ganglio aferente somático de los pares craneales. Recordemos que la raíz dorsal de la médula es de carácter sensitivo o aferente. La neurona de segundo orden, cuyo soma se localiza dentro de la médula espinal o en su caso en el tronco encefálico, generalmente sus axones luego de la decusación llegan al tálamo. La neurona de tercer orden, cuyo soma se encuentra en el tálamo y de ahí llega hasta la corteza sensorial, en donde se genera la respuesta integradora. Es en la corteza somatosensorial primaria a donde llega la información. Esta corteza se organiza en cordones somatotópicos, los mismos que son representaciones o correspondencias de una parte del organismo en el sistema nervioso central. A estos cordones llegan los axones desde el tálamo, así como axones de áreas de la corteza asociadas. Así también otras áreas de la corteza reciben información de recepción de los cordones, pero es en la corteza somatosensorial en el que la información es más clara. 2.2 Función. La función principal de este sistema es sentir y en su caso percibir. Cada tipo de sensación tiene modalidad sensorial, quiere decir que, según su tipo, como fue referido en la ubicación anatómica, las neuronas sensitivas transmitirán información según su tipo. Por ejemplo, las neuronas que transmiten dolor al área somatosensorial, no transmitirán impulso táctil, o de audición. Las modalidades sensoriales se pueden estudiar en dos grupos, a saber. Grupo de sensaciones generales, las mismas que refieren sensaciones somáticas y viscerales. Dentro de la clasificación de las sensaciones somáticas, tenemos a las sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas. Las sensaciones viscerales, por su lado, nos informan acerca de los órganos internos, es decir, si presentan factores como presión, distensiones, alteraciones químicas, entre otros. Grupo de los sentidos especiales, los mismos que refieren modalidades sensoriales propias de los sentidos de la vista, olfato, gusto y audición, aparte de la sensación del equilibrio. La función sensitiva inicia entonces, como ya fue referido, por la recepción de un estímulo en un receptor sensitivo. Sin embargo, depende la intensidad del estímulo, para que se genere lo que revisamos en temas anteriores, la ley del todo o nada, en el que un impulso debe ser lo suficientemente intenso para que se genere un potencial de acción. Esta característica básica en los receptores sensitivos toma el nombre de selectividad, y se debe tener en cuenta que para se dé origen a una sensación, deben cumplirse los cuatro fenómenos a continuación. Estimulación, el estímulo debe desarrollarse en el campo de acción de un receptor sensitivo, entonces el receptor es activado y se genera una respuesta específica. Traducción del estímulo, el receptor sensitivo traduce o convierte la energía que ha recibido del estímulo, en un potencial graduado. Un receptor sensitivo puede traducir a la vez una sola clase de estímulo, de acuerdo a la selectividad. Generación de un impulso nervioso, cuando el potencial es suficiente se da a lugar uno o más impulsos nerviosos, los cuales llegan hasta el sistema nervioso central. Cabe referir que las neuronas aferentes llevan los impulsos del sistema nervioso periférico al central, y que éstas, como ya se refirió, toman el nombre de neuronas de primer orden. Integración de aferencias sensitivas, el sistema nervioso central recibe e integra los impulsos que vienen, esta integración en la corteza se denomina percepción. Es en la zona determinada para cada integración en donde percibimos la estimulación del medio. Los tipos de sensaciones están supeditadas al funcionamiento de cada receptor, es entonces que tenemos los siguientes grupos de sensaciones. Sensaciones táctiles. Son las que tienen que ver con el tacto, la presión, vibración, prurito, cosquilleo, entre otras. Son diferentes entre sí, ya que son originadas de acuerdo a cada tipo de receptor, de ahí que tenemos por ejemplo al tacto, en el que los receptores de la piel son estimulados, siendo los más comunes los corpúsculos de Meissner y los plexos de los folículos pilosos, piel con vello, estos son considerados como receptores del tacto de acción rápida. En cuanto a la presión, es referida como una sensación sostenida, que llega a deformar tejidos más profundos, ejemplo de sus receptores, son los corpúsculos de Pacini. Las sensaciones referentes a la vibración, receptan señales táctiles repetitivas, aquí también intervienen los corpúsculos de Meissner y de Pacini.
La sensación de prurito o comezón tiene que ver con receptores químicos. Las sensaciones térmicas se basan en terminaciones libres que detectan los cambios de calor o frío. Sensaciones dolorosas. La sensación de dolor es muy importante, ya que nos refiere una alerta ante algún agente nocivo e interno a nuestro organismo. Es decir, que ayuda a determinar una posible enfermedad o patología. Los nociceptores ya referidos intervienen en este proceso, sobre todo en la localización del dolor. Sensaciones propioceptivas. Es vital ya que su función nos da a conocer la percepción de la postura y posición corporal, además de los movimientos corporales. Esta percepción de movimientos corporales toma el nombre de cinestesia. Las sensaciones de la propiocepción se originan en los receptores llamados propioceptores, los mismos que podemos encontrar en músculos, tendones, articulaciones y también en el oído interno, células ciliadas. Estos factores nos ayudan sobre todo a la coordinación en general. Además de la discriminación ponderal, la cual nos permite evaluar el peso de los objetos. Bases biológicas de la psicología, semana 13. Sistema motor. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Ubicación anatómica. 2.2 Función. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: identificar la ubicación del sistema motor y su funcionamiento. Tema: sistema motor. Unidad: sistema sensorial, motor e integrador. 2. Información de los subtemas. 2.1 Ubicación anatómica. El sistema motor humano controla redes neuromusculares complejas. Incluye áreas de la corteza cerebral además de núcleos subcorticales específicos. Así como existen agrupaciones de axones de neuronas que llevan la información sensitiva de manera ascendente, el sistema motor lo hace en manera descendente, proyectándose desde el encéfalo hacia la porción ventral de la médula espinal, además se apoya en los ganglios de la base y el cerebelo. El movimiento está organizado entonces en sistemas complejos y jerárquicos. Existen reflejos los cuales están supeditados al control de la médula espinal. Otros movimientos son repetitivos o estereotipados y que incluyen redes que van más allá de la médula, como el tronco encefálico y el cerebelo ya referido. Ahora bien, existen movimientos específicos, los cuales son dirigidos a un objetivo o meta, estos se producen desde la corteza cerebral. El sistema eferente está encargado de llevar el movimiento o la respuesta que ha sido integrada en el encéfalo o la médula espinal. Cierto número de áreas corticales, corteza cerebral, están involucradas en el control motor. La respuesta motora que se produce es llevada por medio de los nervios craneales o en su caso los nervios espinales. La corteza motora primaria se encarga de la estrategia del movimiento. La ejecución del movimiento es encargada a las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal. En los músculos las opciones de respuestas son más abiertas y limitadas. El sistema motor está en continua retroalimentación, recordemos que muchos de los movimientos son habituales y repetitivos. La corteza premotora se encarga entonces de la planeación motora y programación motora que luego será replicada en la corteza motora primaria. Generalmente en el área premotora se obtiene información de otras áreas corticales, las cuales aportan información perceptual, logrando actualización de la información corporal, además del medio ambiente, logrando integración sensorio-motora. En la corteza motora primaria, existe un mapa cortical, homúnculo motor, el cual refiere regiones corporales representadas según su extensión o alcance. Las áreas corticales motoras y los músculos guardan cierta plasticidad, lo que quiere decir que estas áreas motoras serán más especificadas mientras que el músculo en relación sea más experimentado o ejercitado. Por lo general la codificación de movimientos musculares específicos se realiza en centros inferiores. La activación de neuronas de la corteza motora primaria ocasiona movimientos en partes específicas. Recordando la lateralización hemisférica, si estimulamos un área específica de esta corteza, responde el lado opuesto del cuerpo, por ende, si hay daño neurológico en una parte, se pierde la motricidad en el lado opuesto. El área motora complementaria y la corteza premotora hacen asociación logrando la corteza asociativa frontal,
estas estructuras reciben información de los lóbulos temporales y parahíatals, enviado axones a la corteza motora primaria. Muchas de las conductas complejas se llevan a cabo en esta corteza prefrontal. Es menester recordar que el daño de una de estas áreas impide la ejecución de alguna respuesta motora. La corteza motora complementaria se activa al inicio de un entrenamiento, encontrándose al máximo, misma intensidad que desciende con la adquisición gradual de habilidades. Esta estructura prepara al sistema motor para la acción. Colabora con los ganglios basales y con el cerebelo. Los ganglios basales, también llamados ganglios de la base, están involucrados también con el movimiento. Son núcleos subcorticales localizados a cada lado de la línea media del cerebro, a saber, el núcleo caudado, el putamen y globo pálido. Tanto el núcleo caudado y el globo pálido forman el denominado cuerpo estriado. Por medio del tálamo, los ganglios de la base comunican información a las estructuras corticales implicadas en el control del movimiento. Estos núcleos tienen acceso a información relacionada con deseos, metas y sentimientos. Denominado comúnmente sistema de programación motora, logrando movimientos continuados o en referencia entre sí. El cerebelo se encarga de la predicción de la información. No realiza una función ejecutora, sino que facilita las actividades una vez iniciadas. Es importante para el aprendizaje de habilidades, comparando el estado actual corporal y las metas establecidas y se enfoca en cumplirlas. Los movimientos efectores o motores se logran por medio de los músculos esqueléticos, es decir, mueven el soporte óseo. La gran mayoría de los músculos están ligados al esqueleto por medio de los tendones. La sinapsis se da entre el botón terminal de una neurona efectora y una fibra muscular, se le denomina unión neuromuscular. Gracias a la acción de los músculos agonistas y antagonistas, se produce el movimiento muscular. 2.2 Función. El movimiento es esencial para la vida, ya que depende de un estímulo para producir la reacción o el efecto adaptador. La función del movimiento entonces se divide en dos: los reflejos no conscientes que se manejan desde la médula espinal, y el movimiento e integración de movimientos más complejos que es manejado por el encéfalo. Para comprender el funcionamiento del sistema motor, debemos tener claro su estructura, tal como referimos en las ubicaciones anatómicas. Existen jerarquías en cuanto a centros y núcleos que tienen que ver con la respuesta del movimiento. Por ejemplo, a nivel más bajo, el mantener la postura tiene que ver desde la propiocepción hasta el mecanismo de corrección de la postura, en el que el sistema motor deberá realizar ajustes necesarios para equilibrar. Otros mecanismos manejarán otros tipos de reflejo, así como emprender una actividad compleja, intervendrá entonces un nivel mayor de organización. Debemos tener en cuenta también los propósitos de los movimientos y las metas que nos programamos, en la que la retroalimentación juega un papel muy importante en la medida de los ajustes que hacemos para el mejoramiento de la respuesta motora, ensayo y error. Mientras unos movimientos son involuntarios, hay otros que requieren un nivel consciente cuando es realizado por vez primera, así mediante la práctica y la repetición habitual, llegan a ser impecables y automatizarse de tal manera que se llevan a cabo con poca consciencia activa. El entrenamiento de los movimientos y su práctica habitual, llevan a tener anticipación motora. Bases biológicas de la psicología, semana 14. Sistema integrador. Índice. 1. Información de la unidad / tema de la semana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Ubicación anatómica. 2.2 Función. 3. Bibliografía. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: identificar la ubicación del sistema integrador y su funcionamiento. Tema: sistema integrador. Unidad: sistema sensorial, motor e integrador, sistema integrador. 2. Información de los subtemas. Es muy interesante, llegan a comprender la función de integración ya que es la responsable de los procesos generales del organismo. La información que llega a la corteza desde la vía aferente o sensitiva es analizada y la función integradora, gracias a los centros corticales y a los núcleos encefálicos de relación, integra dicha información y toma decisiones acerca de la respuesta, en este caso hacia la vía eferente o motora. Cada vía, cada circuito que interviene y aún más con la práctica y el hábito,
refuerzan los canales de información, lo que facilita el almacenaje y recuperación de la información que se encuentra en zonas de memoria. 2.1 Ubicación anatómica. En relación a la función del sueño, tenemos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, llamado también el núcleo circadiano, el cual regula el ritmo circadiano y se encuentra ubicado sobre el quiasma óptico. Otra ubicación importante es el sistema activador reticular, consistente en axones sensoriales que son proyectados hacia la corteza cerebral directamente o a través del tálamo. En consideración a la etapa NREM del sueño, neuronas del área preóptica del hipotálamo, el prosencéfalo basal y el bulbo raquídeo rigen esta etapa. Las neuronas de la protuberancia y el mesencéfalo inician y finalizan la etapa REM. En cuanto al aprendizaje y la memoria, se considera que las áreas encefálicas involucradas en esta función, son las áreas de asociación de los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, partes del sistema límbico, como el hipocampo, el diencéfalo y la amígdala. Así también las áreas somatosensorial primaria y motora primaria muestran plasticidad. Concerniente a las emociones, tenemos al sistema límbico, el cual se estructura rodeando la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso, además de estructuras anilladas en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo. Sus partes principales son, el lóbulo límbico, surco del cíngulo, el giro hipocámpico, el hipocampo, el giro dentado, la amígdala y los núcleos septales. Además, encontramos a los núcleos mamilares del hipotálamo, el núcleo medial y anterior del tálamo, los bulbos olfatorios y el fornix, entre otros. 2.3 Función. La función integradora entonces es la integración, el procesamiento de la información sensorial a través del análisis, el almacenamiento de dicha información y toma decisiones para dar respuestas. Dentro de la complejidad del sistema nervioso central, la función integradora está supeditada a funciones específicas tales como el sueño y la vigilia, el aprendizaje y memoria y las respuestas emocionales. El sueño y la vigilia. Los niveles de activación del ser humano suponen dos estados de la conciencia, llamados el sueño y la vigilia. La conciencia o el estar conscientes propiamente dicho, es estar despierto o en vigilia, vigilante. Por otra parte, el sueño es un estado de la alteración de la conciencia, el cual tiene varias fases o etapas. El día terrestre tiene 24 horas, divididos en noche y día, de 12 horas cada uno, gracias a un pequeño núcleo ubicado por sobre el quiasma óptico, llamado el núcleo circadiano, se establece el ritmo circadiano, o como se lo ha llamado comúnmente el reloj biológico. La vigilia está preparada para la acción de la persona, se gasta energía en las actividades cotidianas, el sueño es una fase de recuperación de energía. El sistema nervioso realiza una actividad muy interesante en la transición del sueño a vigilia y viceversa. Al haber aumento de actividad cerebral, se activa el sistema activador reticular, y se transmiten impulsos a amplias zonas corticales de manera directa o a través del tálamo, entonces el aumento de la actividad cerebral es generalizado. Comúnmente el paso del sueño a la vigilia se da por el aumento de mayor actividad del sistema activador reticular, lo que provoca el proceso del despertar. Debemos tener presente que esta activación se debe a un sinnúmero de factores, por ejemplo, la luz que activa los receptores retinales, un dolor cualquiera que provoca una respuesta, la presión en los mecanoceptores, el timbre del reloj despertador, etc. Es entonces que despertamos y entramos a la conciencia. Sin embargo, los sensoriales olfatorios no se activan, ni aun por fuertes olores, eso explica las personas que perecen por inhalación de humo, en incendios o similares. El sueño entonces viene a ser un estado de la alteración de la conciencia, en el que el sujeto puede despertarse. Teniendo en cuenta que el sueño es muy importante por muchos factores, incluyendo el crecimiento, recuperación de la energía y mantenimiento de la atención y las cogniciones, el ser privado del mismo puede ocasionar inconvenientes en la atención, el aprendizaje y el rendimiento. El sueño normalmente tiene dos grandes procesos, llamados sueño REM, sueño con movimientos oculares rápidos, y sueño NREM2, sueño sin movimientos oculares rápidos. El sueño NREM tiene 4 fases o estadios, que se dan de forma gradual, a saber. Estadio 1, o fase de transición,
es la transición propiamente dicha de la vigilia al sueño, por lo general dura de 1 a 7 minutos, independientemente de la preparación para el sueño. Existen despertares en esta fase, la persona se relaja gradualmente hasta que llega a la fase o estadio 2. Estadio 2 o fase de sueño ligero. Es la primera fase del sueño verdadero. Es un poco difícil despertar al sujeto en esta fase, quien experimenta ensoñaciones parciales, o sueños fragmentados, sus ojos presentan lenta rotación general. Estadio 3 o fase de sueño moderadamente profundo. En esta parte el sujeto es más difícil de despertar, se presenta unos 20 minutos aproximados de haber conciliado el sueño, la temperatura corporal y la presión arterial han disminuido. Estadio 4 o fase de sueño más profundo. Tanto la temperatura corporal y funciones metabólicas cerebrales disminuyen, los reflejos se mantienen y el tono muscular empieza a relajarse. Aproximadamente en una hora podemos atravesar las 4 fases, generalmente existen despertares y el ciclo se reinicia. El sueño REM presenta la característica que los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Los dos tipos de sueño se alternan durante la noche, pueden llegar a tener ciclos de 90 minutos. En una persona adulta el sueño REM puede llegar hasta 120 minutos. Es menester indicar que a medida que el sujeto envejece, disminuye el tiempo de sueño. Es vital que los niños y los lactantes tengan sus horas completas de sueño, ya que propicia el desarrollo cerebral. También se ha estimado que durante el sueño REM existe actividad neuronal elevada, inclusive más que en la vigilia. Es importante recordar que durante el sueño la función de la división parasimpática del SNA, reposo, aumenta, mientras que disminuye la actividad simpática, lucha y huida. Aprendizaje y memoria. Aprendizaje y memoria se corresponden mutuamente, ya que el continuo proceso de aprendizaje requiere ser almacenado para recuperación de información inmediata, si no repetiríamos procesos sin saber que ya los habíamos aprendido y sin tener conciencia de su olvido. Entonces, mediante el aprendizaje adquirimos información nueva, a través de la instrucción, y construimos habilidades a través de la experiencia. La memoria entonces funciona almacenando y dando paso a la recuperación de dicha información. Cada nuevo conocimiento o experiencia forma parte de nuestra memoria, provocando cada vez cambios estructurales y funcionales persistentes. Experiencia, este cambio toma el nombre de plasticidad. La plasticidad del SNC nos permite modificar nuestro comportamiento, respondiendo a estímulos. La memoria a lo largo de un periodo se da en etapas, a saber. La memoria inmediata nos da la capacidad de recordar experiencias en curso durante unos segundos. Da perspectiva del presente, sobre todo el aquí y el ahora. La memoria de corto plazo, podemos recordar información durante segundos a minutos. Están involucradas en esta etapa áreas encefálicas, tales como el hipocampo, los tubérculos mamilares, y los núcleos anterior y medial del tálamo. La memoria de largo plazo, la información contenida en la memoria de corto plazo, se puede transformar y consolidar siendo más duradera, puede durar de días a años. Siempre que sea necesario, se puede recordar la información contenida en este tipo de memoria. Emociones. La emoción es un estado de la conducta inferido, al que llamamos afecto. Un sentimiento consciente y subjetivo, que se suele dar en relación a un estímulo independiente. Por lo general la conducta afectiva es interna y subjetiva. Las alteraciones motoras, las percepciones, el lenguaje y la memoria pueden afectar la manera en que una persona se expresa y reacciona a la emoción, además de la percepción de los otros ante la emoción propia. La emoción puede generar cambios a nivel del sistema nervioso, dependiendo de su intensidad. El sistema límbico es conocido como el cerebro emocional, ya que está relacionado con las emociones, actúa también sobre la memoria. Incluso una lesión en el sistema límbico puede ocasionar daños irrecuperables a nivel de memoria, sobre todo si se lesiona parte de la porción encefálica que es responsable del desarrollo de nuevas neuronas. De este modo terminamos con bases biológicas de la psicología 1. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este es el momento de pedirte nos ayudes con el reglamentario me gusta, compartir y suscribirse. Hasta el próximo vídeo, donde iniciaremos con una nueva asignatura.